Está con nosotros Yesenia Becerra del equipo de Trend Micro, también invitadaza de honor. Ella nos va a estar con la demo y el workshop de Cloud One Conformity y para detectar configuraciones incorrectas y esos huecos de seguridad. ¿Listo, Yesenia? ¿Listo? ¿Sí se escucha? ¿Sí me escucho? Listo, sí. ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? Muy bien, gracias. Ya, perfecto. Súper. Antes que nada, yo no soy mucho de presentación. Yo lo que voy a hacer es mostrarles la consola y después vamos a hacer el juego. Entonces, una cosa importante de Conformity es que, como lo nombramos ahorita, es una herramienta precisamente para la detección de malas prácticas o de malas configuraciones. ¿Y por qué precisamente se conoce esto como malas configuraciones? La nube, de hecho, la ventaja de la nube es que es flexible y es muy rápida, pero precisamente porque es muy rápida y muy flexible, a veces se cometen pequeños errores que pueden ser un riesgo, digamos, amplio. Por ejemplo, el solo hecho de poner un S3 como público puede que en un momento de la arquitectura no sea algo grave porque tiene solo los logs, digamos, de demo, bueno, en fin. Pero cuando ya es un ambiente productivo, esto sí es un riesgo grave de seguridad. Entonces, por eso que nosotros decimos que es el tema de las malas prácticas. Y de hecho, va muy enfocado eso el estudio de Gartner, porque Gartner dice exactamente que esa es la tendencia, es porque como se aprovisionan tan rápido los servicios en la nube, a veces nos olvidamos de esos pequeños detalles. Y ahí es donde viene como la introducción del riesgo. Entonces, algo muy importante que tener en cuenta, en la nube no es simplemente hablar de seguridad, o sea, la nube tiene que verse como un complemento o un conjunto de varios aspectos, porque no es solo una infraestructura que estás adquiriendo, sino también estás aprovechando de tecnología nueva. Entonces, es algo también muy importante tener en cuenta, por ejemplo, que existe el tema de los contenedores, que existe el tema de los lambda, y que esos sistemas puede que sean muy rápidos y todo, pero si no están bien configurados, puede convertirse o pasar de ser una inversión a ser un gasto. Entonces ahí es donde viene muy importante tener siempre la visibilidad de qué configuro, cómo lo configuro y cuándo debería revisar o hacer esas revisiones, digamos, paulatinamente. Entonces, como ustedes ven en mi pantalla, están viendo la consola de Cloud One Conformity. Entonces, como la consola de Conformity está enfocada en buenas prácticas, nosotros estamos diseñados o agrupamos las reglas en 5 pilares principales. Estos pilares se refieren a los 5 aspectos principales que se deben tener en cuenta en nube cuando yo estoy hablando de construcción de la nube. Independientemente si es para una aplicación, siempre se deben tener en cuenta estos aspectos. ¿Y por qué de hecho se deben tener en cuenta? El tema de seguridad, obviamente porque es algo crítico, es importantísimo en cualquier tipo de ambiente, sea on-premise o en nube, pero en la nube hay algo muy particular y es el tema de la flexibilidad que me permite la nube. Yo puedo desplegar muchísimos servicios con un solo script, digamos, de configuración, o puedo programar mis servicios para que, digamos, crezcan elásticamente de acuerdo a mis usuarios. Entonces ahí viene también un tema importante de tener en cuenta, es el tema de optimizar ese performance, digamos, en pro del negocio, en pro, digamos, del core del negocio, que ahí es donde viene como una de las cosas importantes cuando yo estoy adquiriendo nube, es siempre verle el beneficio hacia el negocio. Entonces, lo que hace la construcción de la nube o las buenas prácticas en nube, que se conoce como los Well Architected Framework, es precisamente definir estos pilares para construcción o, bueno, diseño de la nube. Entonces, como les decía, el primero es seguridad, que es el más importante porque el acceso a la información, la confiabilidad de la información. El tema de costos está obviamente relacionado a la nube porque la nube tiene que ser una inversión y no un costo para las organizaciones. Entonces, si yo puedo optimizar al máximo lo que estoy utilizando en la nube, los costos que estoy asumiendo, obviamente voy a aprovechar al máximo la nube y va a ser un beneficio, una innovación para mi organización. El tema de excelencia operacional es algo muy global porque se refiere a utilizar exactamente los servicios de la nube que necesito en el momento en que lo necesito. Entonces también es algo muy importante. Y como ya un poco más operativos, son el tema de la fiabilidad y el tema de la eficiencia de performance, que esto se refiere a que los sistemas puedan garantizar siempre el servicio a los usuarios, que estén optimizados, que se esté utilizando realmente la tecnología que se necesita para lo que yo quiero hacer.
y que se esté utilizando de la forma adecuada, que se tengan los componentes, digamos, de la forma adecuada. Esos son los pilares que nosotros ayudamos y evidenciamos de una postura, digamos, de gobierno de nube, vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, lo que nosotros hacemos como Conformity es utilizar precisamente esta información de la nube, consumirla, digamos, consultar esas APIs de la nube, poder parametrizar las configuraciones que se encuentran y mostrar de una forma mucho más visual, donde yo como organización o administrador de la nube puedo mejorar y puedo aprovechar otros aspectos de, digamos, de AWS o de Azure, lo que yo considero. Entonces aquí es donde ustedes van a poder ver como todos los hallazgos, todas las reglas que tienen sus infraestructuras en general. Pero bueno, eso es como la base, digamos, de Conformity. Adicional a lo que hace Conformity de solo revisar, viene todo el tema de poder automatizar, poder, digamos, notificarme rápidamente cuando se está ingresando un riesgo en alguna cuenta crítica o cuando algún usuario está, por ejemplo, eliminando servicios o eliminando recursos, o inclusive cuando yo quiero implementar un poco más de automatización, que era lo que hablaban anteriormente, que es el tema de la autorremediación, que es cuando yo quiero, digamos, dejar que la herramienta me ayude y yo concentrarme en cosas mucho más críticas, que ahí viene como un tema ya más de integración directa con AWS y demás. Pero eso en términos generales es lo que buscan las herramientas del estilo de Conformity, ayudar a tener una postura de seguridad o una postura de gobierno de nube. Aquí una cosa importante que quiero que tengan en cuenta es que obviamente no todas las reglas le van a aplicar a cualquier negocio, ¿sí? Porque no es lo mismo un hospital y no, o sea, un financiero. No tienen mucha relación, no tienen, buscan estas herramientas es precisamente ayudar a que la organización tenga esa postura de acuerdo a su negocio, de acuerdo a su core de negocio. Entonces ahí es donde viene un tema mucho más de análisis de qué es lo que yo quiero hacer con mi aplicación, a qué público está dirigido, por decirlo de alguna forma, y cuál es mi core de negocio. Entonces, lo que también nosotros buscamos es ayudarlos a entender ese tipo y sobre todo, pues ayudarlos a que vayan mejorando de la forma más rápida y que se mantengan. Eso era algo que nombraba Mauricio, que es el tema de mantener un cumplimiento siempre. Listo. Entonces, ahora lo que va a pasar es que yo les voy a dar acceso a esta plataforma y ustedes van a tener algunas cosas que investigar o que revisar. Entonces, recuerden que el premio es una EcoDot, entonces aprovechenlo porque voy a hacer una breve explicación de lo que vamos a hacer y ya de hecho lo van a ustedes a intentar. Entonces, dentro del workshop, digamos, está esta plataforma que es el workshop en general. Ahorita les voy a pasar la URL o Mao, si me ayudas a pasar la URL. Aquí lo que ustedes van a hacer es poner su correo. Les recomiendo que pongan el mismo correo con el que se registraron, porque fue los que se agregaron. Entonces, yo voy a poner aquí mi correo. No tiene mucha... parecer o les va a permitir acceder a las preguntas como tal. Entonces, en la pregunta, pues obviamente voy a hacer este ejercicio con ustedes, pero la idea es que cada vez que tengan alguna pregunta, si tienen alguna duda, una dificultad, no lo puedan escribir. Pero entonces la idea de esto es que aquí yo les voy a dar unas credenciales de acceso. Cuando ustedes le dan clic en eso. Entonces aquí viene la URL de Conformity, que es esta misma URL que yo tengo acá. Aquí viene el usuario, que es un correo, y aquí viene el password. Este password recuerden incluir el puntico porque está dentro de la contraseña. Entonces, cuando ustedes ingresen estos datos dentro de la plataforma de Conformity, les va a abrir esta misma consola. Y entonces lo que ustedes tienen que hacer es obviamente leer la pregunta e interpretarla, siempre teniendo en cuenta que el sentido de la herramienta es ayudarlos a detectar esas malas configuraciones, siempre con un sentido práctico. Ahora, si ustedes tienen alguna duda de no entienden muy bien la regla, no entienden para qué es, ahí es donde viene otra de las cosas importantes de Conformity, y es que nosotros tenemos un knowledge base. Entonces, ese knowledge base lo que hace es facilitarme el entendimiento de las reglas. Entonces, cuando yo encuentre una regla que tengo un failure y quiero saber exactamente qué es lo que significa eso, yo le puedo dar en este botón que dice Resolve. Entonces, este botón que dice Resolve me va a llevar a un knowledge base o a una base de conocimiento. Perdón si se demora.
El caso es que aquí les va a cargar una página donde está la documentación. De hecho, miren, les explica cuál es el riesgo, cuál es la regla, o sea, el ID que nosotros tenemos para esa regla. Les explica exactamente qué es la regla, que de hecho la que escogí es acceso no restringido a FTP. Entonces, obviamente se explica por qué el acceso debe siempre ir controlado, y más con servicios como FTP, que siempre es como para transmitir o compartir archivos. Y aquí más abajito van a poder ver, o sea, el por qué ese tipo de cosas deben estar configuradas, o cuál sería el riesgo, digamos, que se asociaría si no lo tengo configurado adecuadamente. Y más abajito van a encontrar una guía muy simple, paso a paso, de cómo yo puedo solucionar este tipo de detalles, ya sea por Yes. consola, digamos, gráfica, Yes. o por comandos. Y más abajito van a poder... Yes. Hola, hola. ¿Perdón? Hola, ¿cómo estás? Oye, te escuchas un poco Hola, hola. robotizada. Hola, hola. Entonces te iba a decir que si quieres apagar tu cámara para que igual sea eso. Bueno, dale, a ver. Gracias. A ver, ¿se escucha? Hola, 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 hola. Sí, hola. Un poco mejor. Listo, Hola. muchas gracias. Ok. Bueno, lo que les decía, aquí van a encontrar la guía de remediación y la guía de auditoría. ¿Por qué hay una guía de auditoría? Es porque a veces nosotros como somos muy curiosos, obviamente queremos validar si realmente la herramienta está verificando lo que yo realmente estoy viendo. Entonces aquí es como una forma de verificar exactamente que sí, esa regla evidentemente está mostrando esa información, y ya cuando yo la quiero remediar, pues tengo lo mismo, una guía, ya sea por línea de comando o por consola. Entonces, ahora, este portal es muy importante por dos razones. Uno es el Knowledge Base y lo otro es la documentación. Dentro del workshop ustedes van a encontrar algunas cosas que son un poco más difíciles de entender, digamos, a la primera, pero entonces por eso está precisamente la documentación oficial. Entonces, dentro de la documentación oficial, pues van a encontrar cómo hacer las configuraciones, cómo utilizar, por ejemplo, el tema de los filtros, cómo poder hacer un reporte y demás, que dentro del workshop van a poder ver como ese tipo de cosas. Entonces, siempre tengan en cuenta este portal porque les va a ayudar mucho para solucionar los retos. Ahora, cuando yo quiero hacer un tipo de filtro dentro de Conformity, la verdad es muy fácil. Yo me puedo ir a cualquier tipo de cuentas y siempre voy a ver este botón que dice Browse All Checks. Entonces, cuando yo le doy clic en Browse All Checks, él me abre como todos los eventos que estoy registrando dentro de la plataforma. Pero yo aquí tengo una opción que dice Filter Checks. Entonces, cuando yo tengo filter checks, de hecho, lo que preguntaban antes era como si soportábamos IPA. De hecho, lo mejor, digamos, de esto es que yo puedo filtrar diferentes cosas. Puedo filtrar por el pilar que quiero buscar, puedo filtrar por la nube que quiero revisar, e inclusive puedo filtrar por algún estándar. Entonces, por ejemplo, yo quisiera filtrar PCI e IPA. O sea que no están muy relacionadas las dos, pero yo quiero filtrar esas dos. Y quisiera también filtrar que sean únicamente los high. Entonces yo lo puedo manejar aquí por el tema de filtros, y también quiero quitar los success porque no es en este momento no quiero revisar lo que ya está solucionado, sino quiero revisar lo que quiero solucionar. Entonces simplemente le hago un suppress, y lo que va a hacer la herramienta, quito aquí el check de success, y lo que va a hacer la herramienta es filtrarme exactamente esos recursos o esos requerimientos que requieren algún tipo de configuración para pasar un cumplimiento. Entonces, esa es una de las formas en que yo podría detectar cuáles de mis eventos están relacionados con IPA. Pero otra forma que es mucho más llamativa y más como bonita, digamos de alguna forma, es que yo puedo ya tener un reporte automatizado de acuerdo a los diferentes requerimientos o a los diferentes puntos de ese estándar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera el de IPA, en este ejemplo, yo podría simplemente filtrar desde este desplegable, buscar IPA, y lo que va a hacer la herramienta es que me va a traer todos como las preguntas o los requerimientos de IPA, y me va a relacionar las reglas. Ahora, a mí no me está mostrando nada porque tengo filtros, tengo muchos filtros. Entonces aquí ya me va a empezar a mostrar cosas. Entonces, como ven, por ejemplo, en este requerimiento que precisamente dice que tengo que tener protección contra esas amenazas, entonces aquí viene el tema del IAM, que es precisamente como los usuarios que no tienen los permisos adecuados, o que no tienen alguna contraseña, o que utilizan la misma contraseña desde hace como 10.000 años. Entonces es bueno tener en cuenta ese detalle. Pero entonces lo que hace la herramienta es automatizar esa parte.
¿Y por qué nosotros lo queremos hacer así? Es obviamente porque a veces es mucho más fácil relacionar las reglas, los eventos o los recursos con un requerimiento muy específico de algún estándar. Entonces es mucho más sencillo para nosotros poder tomar una acción. Una de las cosas importantes que de hecho a Amado se le pasó, el sentido, digamos, de Cloud One, de todas las herramientas de Cloud One, es disminuir el tiempo que toma descubrir el riesgo y el tiempo que yo puedo tomar una acción. Entonces, todas las herramientas van muy enfocadas a ese tema de automatización para ayudarlos a ustedes a identificar esos riesgos y poder saber qué hacer, porque es lo más importante. O sea, yo no puedo tomar una acción sin conocer realmente qué es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar esa información. Y ya otro punto importante es que a veces yo quisiera saber cuáles son los fallos que tiene mi recurso específico, porque de pronto es una base de datos, es un servidor web, es un servidor crítico, en fin. Entonces yo quisiera saber qué recursos de mi nube o cuáles son las reglas que están asociadas a ese recurso. Entonces ahí es donde viene otra cosa y es que yo puedo filtrar exactamente por recurso. Entonces ustedes en este tab que ven by resource, lo que pueden hacer es escoger el recurso que quieren verificar. Por ejemplo, creo que aquí me va a salir, ok, digamos este S3. Yo quiero saber exactamente cuáles son las reglas que están asociadas a ese S3. Entonces cuando yo despliego, lo que va a hacer la herramienta es traerme todas las reglas que estén relacionadas al S3, a ese mismo recurso, que es este Vulnerable Resource Bucket. Bueno, yo sé que está muy obvio el nombre de que es un vulnerable, pero es por el tema del demo. Pero bueno, este es el recurso en sí. Y aquí me va a mostrar todas las reglas que yo tengo asociadas a ese recurso. Entonces ahí es donde viene también una parte importante que les va a servir en el workshop.